Seré claro, creo que el problema hasta este punto que hemos tenido es que no hemos planteado la pregunta correctamente. No creo que se trate sobre si Dios existe o Dios no existe, sino, y esto es, creo yo, bastante más importante, necesitamos a Dios. Claro, si partimos desde la perspectiva de que Dios existe, obviamente parecería lógico, total y absolutamente lógico, que la respuesta sea sí, necesitamos a Dios. Definitivamente lo necesitamos. Pero me gustaría empezar con esta analogía. Pensemos en la idea de madre. Hay tres características que nos sirven para definir a una madre. Primero está quién nos gesta. Segunda, de dónde viene nuestra herencia genética. Y finalmente, quién nos ha educado, quién nos ha criado. En la mayoría de los casos, estas tres distinciones suelen convivir perfectamente en una misma persona y no hay gran conflicto, ya que quien nos ha gestado, los genes que nos está brindando y la persona que nos ha educado suelen ser la misma persona. Pero no siempre es así. Tenemos casos de adopción donde quien educa no es quien ha gestado y tampoco es quien te está brindando su herencia genética. También tenemos los alquileres de vientre, donde si bien en el material genético puede estar contenido la herencia de alguno de los padres o de ambos, no es la madre quien realmente gesta al bebé, aunque finalmente sean ellos, o en este caso en particular la madre, quien sí pueda educar posteriormente. En estos casos, la distinción que hicimos al principio sí tiene importancia, porque nos sirve para poder definir, para poder darle la categoría de madre a esta persona. Y creo que la gran mayoría concordará conmigo en el punto en el que solemos llamar madre, sobre todo y principalmente, a quien educa, a quien cría. Es así como niños que son abandonados, de quien no se tiene ni la más mínima idea de quiénes fueron sus padres. Son criados, son educados y podemos decir que han tenido padres, han tenido una madre que los críe. Esto nos sirve para entender que hay diferentes grados de importancia a la hora de clasificar lo que podría ser a un padre, a una madre. Y creo que la gran mayoría ya puede ir dándose cuenta de hacia dónde va este argumento. Supongamos que, como habíamos dicho al principio, Dios existe. Y que Dios nos creó, además. Pero nos abandonó, no nos ha criado, no ha estado ahí para nosotros. Entonces, podemos llamarlo Padre, podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo Creador. Creo que desde este humilde ejemplo, no podemos llamarlo Padre, no podemos llamarlo Creador, en este sentido paternal, en este sentido de guía, en este sentido de alguien que nos está encaminando hacia ser mejores personas, hacia evolucionar. Pero pensemos esto un poco más en detalle. Estamos suponiendo que Dios existe y Dios nos ha creado. Muy bien. Nos abandonó. La cosa aquí es importante que haya un padre en el sentido de guía, en el sentido de alguien que te encamine. Desde luego. Y esto es tan evidente desde la misma perspectiva de la naturaleza. Los padres suelen ser la guía para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque precisamente establece los parámetros sobre los cuales va a funcionar, sobre los cuales puede desempeñarse. En el momento en el que renunciamos a estos parámetros, no estamos ofreciendo una libertad plena. No, estamos ofreciendo caos, estamos ofreciendo sinsentido. Tiene que haber ciertos lineamientos sobre los que uno se construya y posteriormente, y sí, hay que remarcarlo, posteriormente a ello, los cuestione, los analice y si es necesario los derrumbe y construya algo nuevo. Pero no puedes empezar desde cero. Por eso no cuadra el hecho de decir que Dios nos creó y nos abandonó para que nosotros por nuestra cuenta descubriéramos el mundo y nos maravilláramos. No, necesitamos algo de qué partir
Y si precisamente Dios, como esta figura paterna, esta figura guía, está renunciando a eso, a esa posibilidad de encaminarnos hacia algo, de darnos un punto de inicio, un punto de arranque, bueno, entonces no es que nos esté brindando libertad, sino que simplemente es un mal padre, un padre descuidado, un padre desobligado, así de fácil. ¿No tendría que Dios ser un poquito más responsable y dar una cierta guía para que nosotros la sigamos? O aún mejor, quedarse para seguir ayudándonos. Si finalmente el objetivo, entendido en estos términos religiosos, es que el ser humano se vuelva un ser bueno y se vaya acercando cada vez más a Dios, ¿no tendría precisamente más sentido que mientras más tiempo pase no solo se acerque de nuevo a nosotros, sino que cada vez esté más presente en nuestra vida? El problema con este padre desobligado es que no es un hijo de vecina, no es un cualquiera, sino Dios. Entendámoslo desde esta perspectiva. El hecho de ser un Dios le da precisamente una capacidad de ser omnipresente y todopoderoso. No tiene ni la más mínima excusa desde esa perspectiva para abandonar a sus creaciones. A menos, claro, que no le importemos. Así de fácil. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿es necesario Dios? ¿Necesitamos a Dios? No. Puede que exista Dios, puede que no exista Dios. Como les dije, yo no tengo una forma concreta de probar o negar su existencia. No es mi intención hacer eso tampoco. De hecho, yo creo que es bastante posible que sí exista un Dios. Pero creo que el punto no es si existe o no, es si está con nosotros, si nos está cuidando, si nos está ayudando. Porque si existe Dios, pero simplemente nos abandonó, nos botó por ahí, no tiene sentido que nos preocupemos por Dios. Y no lo digo en un sentido vengativo de decir, oh sí, mira, nos abandonaste, ahora nosotros nos vamos a vengar ignorándote. No. Creo que la humanidad como especie ha crecido lo suficiente para entender que más allá de si existe o no un Dios, debe actuar como si viviera sola, como si solo se tuviera a sí misma. ¿Para qué? Para hacerse responsable de sí misma. Por eso es que creo que Dios nos abandonó. Una de dos, o no existe, o existe y nos abandonó. De todos modos es lo mismo. Creo que no necesitamos a Dios. Y creo que nos corresponde a nosotros, independientemente de la idea de un Dios, crecer como humanidad. Y esa es una responsabilidad que te toca tanto a ti como a mí, y que nos debería tocar en la misma medida, tanto a los que sean religiosos, a los que sean creyentes, como a los que no lo sean. Si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.